Lo único que quiero marcarles acá, en el cuadro este, hay una sigla que es DO2. DO2 es disponibilidad de oxígeno, y la disponibilidad de oxígeno tiene que ver con el gasto cardíaco, con el flujo de sangre eh, que hay y con el contenido de oxígeno en esa sangre. O sea, la disponibilidad de oxígeno es gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. En la falla cardíaca, por ejemplo, el modelo de shock cardiogénico o de un paciente con un infarto masivo que tiene una disminución del gasto cardíaco, lo que hay es una disminución de la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, valores normales, según esto, es de 520 a 720 mililitros por minuto por metro cuadrado. En la falla cardíaca, el mecanismo fisiopatológico típico es la disminución del gasto cardíaco, por lo tanto, disminución de la disponibilidad de oxígeno. Pero se vio que había pacientes que no tenían shock definido como un bajo gasto cardíaco, pero que además pueden hacer hepatitis hipóxica, y por eso esta hipótesis combinada, que por ejemplo los pacientes con una presión venosa central aumentada tienen mayor riesgo de desarrollo de hepatitis hipóxica. En general son pacientes que ya tienen algo de congestión hepática y que tienen un mecanismo, algún evento súbito, por ejemplo un infarto, que combinado a la congestión hepática sumado a la disminución de la disponibilidad de oxígeno por disminución del gasto cardíaco, hacen esta hepatitis hipóxica. Entonces esta hipótesis combinada de congestión venosa sumado a una disminución de la disponibilidad de oxígeno, en el caso de la falla cardíaca por disminución del gasto cardíaco. También se describe la hepatitis hipóxica menos frecuente por la falla respiratoria. En la falla respiratoria también se describe una disminución de la disponibilidad de oxígeno, pero ahora no por una disminución del gasto cardíaco, sino por una disminución del contenido arterial de oxígeno por desaturación, básicamente. Acá también, la falla del ventrículo derecho es un factor independiente de riesgo, o sea que si a pacientes que tienen una baja disponibilidad de oxígeno por una disminución del contenido arterial de oxígeno se le suma una disminución del gasto cardíaco por la falla del ventrículo derecho, son pacientes que tienen más chances de desarrollar hepatitis hipóxica. Y por último, en los pacientes con shock séptico también se describe la hepatitis hipóxica, pero típicamente el shock séptico es un cuadro de gasto cardíaco normal o aumentado y de contenidos de oxígeno también normales aumentados. Por lo tanto, en el shock séptico, la disponibilidad de oxígeno está en valores que son prácticamente normales e incluso valores aumentados. Sin embargo, los pacientes tienen hepatitis hipóxica. ¿Cuál es la hipótesis en el caso del shock séptico de la sepsis con respecto a la hepatitis hipóxica? Es que hay un problema en la extracción de oxígeno. A los tejidos les llega el oxígeno, pero los tejidos no son capaces de utilizarlos. Y acá, un montón de evidencia al respecto. Hay dos hipótesis. Uno es que las células que tienen oxígeno disponible no pueden usarlo por una alteración mitocondrial. Y la otra hipótesis es que hay trastornos de la microcirculación. La microcirculación se define como los vasos que son menores a 100 micras y son las arteriolas, los capilares y las vénulas. Lo que se propone en sepsis es que hay trastornos microcirculatorios, que ahora les voy a hablar un poquitito sobre eso, que son los que impiden que los tejidos utilicen correctamente el oxígeno que sí tienen disponible. En la parte derecha de la diapositiva se ve que en los puntitos negros son pacientes con shock séptico y los puntitos blancos son pacientes con falla cardíaca. El problema entonces en la falla cardíaca es que la disponibilidad de oxígeno acá en abscisas, en el eje de las X, es flujo esplácnico, como análogo de gasto cardíaco. Ven que en los pacientes que después de una cirugía cardíaca tienen bajo flujo esplácnico, tienen bajo gasto cardíaco, por lo tanto tienen poco oxígeno disponible. Y acá en el eje de la C es extracción de oxígeno. Los pacientes con falla cardíaca tienen poco oxígeno disponible, pero aumentan su utilización de ese poco oxígeno disponible. En cambio, los pacientes con shock séptico tienen mucho oxígeno disponible, pero por algún motivo no lo pueden utilizar de manera correcta. Entonces, la hipótesis que por lo menos nuestro grupo de trabajo defiende es que el problema de la sepsis es microcirculatorio a nivel de todos los órganos, incluso a nivel hepático. En este trabajo que publicó nuestro grupo en pacientes con sepsis, la principal característica de la alteración microcirculatoria principal de los pacientes con sepsis es la heterogeneidad de la microcirculación. Es decir, hay vasos de la microcirculación que están correctamente perfundidos y hay otros vasos de la microcirculación que tienen flujos lentos o que no tienen flujo. A nivel microcirculatorio, lo que se propone es el modelo de Kroc, que es un modelo propuesto hace más de 200 años, donde este Kroc propone que
Hay dos factores que son importantes para la microcirculación, un factor convectivo que tiene que ver con el flujo de sangre, con el gasto cardíaco principalmente, y hay otro factor que es difusivo, que tiene que ver con la distancia que tiene que recorrer la molécula de oxígeno desde el vaso hacia el hepatocito. Y si yo les decía que las alteraciones microcirculatorias en la sepsis están principalmente determinadas por la heterogeneidad vascular, es decir, hay menos vasos que tienen un adecuado flujo y contenido de oxígeno dentro de esos vasos, por lo tanto, la distancia que tiene que recorrer el oxígeno cuando hay alteraciones microcirculatorias es mayor, y al haber mayor distancia que recorrer, el oxígeno disponible para esos tejidos es menor. O sea, a pesar de que adentro de los vasos el oxígeno es normal y que el gasto cardíaco macro, es decir, si uno mide el gasto cardíaco con un catéter de Swangan es normal o aumentado, a nivel microcirculatorio, a nivel microscópico, hay aumento de la distancia que tiene que recorrer el oxígeno desde el vaso hasta las células, y eso es lo que justifica la disoxia tisular, oxígeno disponible pero que no utiliza correctamente. En este trabajo que habla de pacientes con sepsis y con injuria hepática, no me quiero detener demasiado, pero acá ellos usan el modelo de Kroc para tratar de explicarlo, y lo que ven en la parte que yo les estoy marcando con el puntero, en la parte inferior de la diapositiva, son pacientes sujetos normales y pacientes con sepsis, y lo que ellos ven es que el oxígeno, la disponibilidad crítica de oxígeno en los pacientes con sepsis está por debajo del oxígeno mínimo necesario. Es decir, a pesar de que la disponibilidad de oxígeno es normal, el oxígeno a nivel microcirculatorio, a nivel microscópico, está por debajo de lo que las células realmente necesitan. También les sugiero fuertemente este artículo que habla sobre la microcirculación y la disponibilidad de oxígeno a nivel microcirculatorio en la injuria hepática. El estudio de la microcirculación a nivel hepático es sumamente dificultoso. De hecho, prácticamente no hay estudios que evalúen la microcirculación de manera adecuada según la forma que nosotros proponemos, que tenemos una gran investigación en microcirculación en pacientes con sepsis. Es muy difícil la microcirculación hepática, hay muy poquito publicado sobre esto, pero se hace una analogía sobre la microcirculación en otros territorios, como el sublingual, el intestinal, el renal, con lo que pasa en la microcirculación hepática, y de vuelta la heterogeneidad es el principal trastorno microcirculatorio en sepsis. Acá algunos estudios que hay muy poquitos sobre estudio de la microcirculación, ahí en la parte izquierda de la diapositiva, así se ve la microcirculación hepática usando SDF, que es un método correcto para medición de la microcirculación. Bien, una cosa más me detengo, y para traerles otro trabajo de investigación básica, seguramente ustedes lo han escuchado mucho más que yo, la Hepatic Arterial Buffer Response, no sé si eso tiene una traducción al español que sea correcta, pero es la respuesta buffer de la arteria hepática, y es que en condiciones fisiológicas, ante una disminución del flujo portal, la arteria hepática aumenta su flujo para que el flujo total al hígado se mantenga relativamente constante. Se propone que en la sepsis... Facu, Sí, autorregulación, sí, bien. portal y arteria hepática. No, no tiene otro. Pero se llama mecanismo de autorregulación. Bien, perfecto. Y justamente eso es el mecanismo por el cual la arteria hepática aumenta o disminuye su flujo de acuerdo a lo que pasa con el flujo portal. Si disminuye el flujo portal, aumenta el flujo de la arteria hepática para que se mantenga constante el flujo total. Eso es lo que pasa en la fisiología. El problema es que en la sepsis esta respuesta está alterada. Y acá se los traigo con un trabajito que, de vuelta, acá un modelo de chanchos a los cuales se le infunde lipopolisacárido. Se ve que luego de la infusión de lipopolisacárido los chanchos se hipotensan, esto es presión arterial media en función del tiempo, que los chanchos inicialmente disminuyen el gasto cardíaco, se los reanima, el gasto cardíaco se normaliza o puede incluso aumentar, y en un momento los chanchos los dejan de reanimar y el gasto cardíaco disminuye. Lo que se ve también, y es típico de la experimentación en shock, es que los chanchos y las ovejas también y otros animales hacen hipertensión pulmonar, y que las resistencias sistémicas disminuyen luego de la infusión del lipopolisacárido. A nivel hepático, y la parte que nos importa,
hay un aumento de las presiones portales, así como hay hipertensión pulmonar, también hay hipertensión portal en este modelo de sepsis en chanchos. Y la parte que más nos importa a nosotros es que esto es en la parte derecha, hay una disminución del flujo hepático. Hay una disminución del flujo hepático total, que es esta partecita que les estoy mostrando acá. Hay una disminución del flujo portal a los 240 y 300 minutos de este modelo de sepsis en chanchos con lipopolisacárido. Y lo que uno esperaría es que cuando disminuya el flujo portal, aumente el flujo arterial hepático para que se mantenga el flujo total. No hay un aumento del flujo arterial hepático. Y lo que ellos ven es que el flujo portal disminuye en la misma razón que disminuye el gasto cardíaco total, o sea que disminuye el flujo portal porque disminuye el gasto cardíaco, pero no hay un aumento del flujo arterial hepático, por lo tanto se propone que esta respuesta buffer de la arteria hepática está alterada en la sepsis. Y acá, en esta última parte del experimento, y voy a la parte derecha del gráfico solamente, esto es cambio en abscisas en el eje de las X, porcentaje de cambio del flujo portal, y en el eje de ordenadas, en el eje de las Y, es porcentaje de cambio del flujo de la arteria hepática. Lo que uno espera y lo que pasa en condiciones basales es que a medida que disminuye el flujo hepático, cambia el flujo arterial. En sepsis, o en este modelo, por lo menos en chanchos de sepsis con lipopolisacárido, a medida que cambia el flujo portal, no hay cambios en el flujo arterial hepático. Así que se propone entonces una alteración en esta respuesta buffer de la arteria hepática en la sepsis que podría explicar parte de la injuria hepática, principalmente esta hepatitis hipóxica. Y traigo al óxido nítrico como uno de los mediadores principales. Parece ser que explica en parte esta alteración de la respuesta buffer. Si a los chanchos estos les infunden óxido nítrico, se recupera la respuesta buffer de la arteria hepática. Y el óxido nítrico, como muchas otras sustancias en el cuerpo, tiene una respuesta dual y dosis dependiente. El óxido nítrico, por un lado, tiene efectos que son hepatoprotectores. El óxido nítrico es uno de los principales vasodilatadores del cuerpo y contrarresta los efectos de vasoconstrictores como la endotelina 1, manteniendo el gasto cardíaco, la perfusión intestinal, evita la trombosis intravascular como un mecanismo de alteración microcirculatoria. Esto que les decía, que la microcirculación tiene heterogeneidad. Esos vasos heterogéneos son vasos con menos flujos o bajos tapados, en parte es por trombosis intravascular o por aumento de la adhesión leucocitaria de los neutrófilos que les había mencionado y las NETs que también les había mencionado previamente. Entonces, el óxido nítrico contrarresta los efectos vasoconstrictores, teniendo un efecto homeostático. Además, en bajas concentraciones, estimula el flujo biliar, el óxido nítrico, estimulando también la producción de bilis no ácido biliar dependiente, estimulando la secreción de bicarbonato. Pero, por otro lado, en dosis más altas, el óxido nítrico es una especie reactiva del oxígeno, así que genera radicales libres. Por otro lado, en dosis altas, el óxido nítrico se propone uno de los principales causas de la mortalidad de los pacientes con shock séptico. Los pacientes con shock séptico se mueren con resistencias vasculares sistémicas extremadamente disminuidas. Se propone que el óxido nítrico es el principal mediador de esto, a través de la producción de óxido nítrico por la óxido nítrico sintetasa inducible, que está estimulada en la sepsis. Y además, el óxido nítrico en altas concentraciones tiene un efecto que es colestático, disminuyendo la contracción canalicular de los colangiocitos. Así que, y esto último es otra causa de colestasis en los pacientes, además de lo que les mencionaba, de la secreción canalicular y el uptake por la membrana vasolateral del hepatocito. También hay una alteración de la contracción canalicular a nivel de los colangiocitos generada por el óxido nítrico que podría explicar la colestasis. Bien, aquí a modo de resumen, entonces, los mecanismos fisiopatológicos de la injuria hepática por sepsis, la hepatitis hipóxica con un mecanismo fisiopatológico bien distinto de la colestasis inducida por sepsis, y yo les separé el aumento, la ictericia por sepsis, aunque tengan estos últimos dos un mecanismo fisiopatológico común. Yo les dije que es poco frecuente que estos pacientes se mueran de falla hepática, pero un pequeño porcentaje de los pacientes que tienen colestasis inducida por la sepsis desarrollan
una colangitis esclerosante secundaria. Y esto tiene que ver con el mismo mecanismo fisiopatológico de lesión de los colangiocitos y el epitelio biliar por los neutrófilos. Las especies reactivas del oxígeno generan daño de los colangiocitos que pueden, en un pequeño porcentaje de los casos, esta falla hepática por sepsis de colestasis, que yo les dije que en general es reversible, porque es algo funcional, en un pequeño porcentaje de los pacientes puede evolucionar a una colangitis esclerosante secundaria, que evoluciona a cirrosis y como único tratamiento el trasplante. Ya termino, 5 minutos más de charla, prometo no extenderme más que esto, que sé que me repasé del tiempo, mis disculpas, no había practicado la charla y no sabía cuánto iba a tardar. Como tratamientos, en general, el tratamiento de la falla hepática por sepsis no tiene, sino que el tratamiento es el tratamiento de la sepsis, pero voy a detenerme en un par de cositas. La guía Sobreviviendo a la sepsis, que es nuestra principal guía para el tratamiento de pacientes con sepsis y shock séptico, dice que lo que hay que hacer en pacientes con sepsis y shock séptico es tratarlos rápidamente. ¿Con qué? Con antibióticos y reanimación con fluidos bien temprano. Actualmente se recomienda el uso de corticoides para el tratamiento del shock séptico. Se sugiere, esto es un cambio con respecto a guías previas, actualmente para pacientes con shock séptico que tienen una dosis alta de vasopresores, se recomienda el uso de corticoides. Hay un trabajo publicado en el 2008 de uso de corticoides versus placebo, hidrocortisona particularmente versus placebo, en pacientes con shock séptico, que no hubo en ese trabajo diferencias en la mortalidad, pero cuando uno veía el SOFA hepático específicamente, ¿se acuerdan de ese score que les hablé al principio de falla orgánica? Habían visto que en los pacientes tratados con hidrocortisona, a los 7 días mejoraba el SOFA hepático particularmente, comparado con los pacientes tratados con placebo, que no había una mejoría del SOFA hepático. O sea que ya en este trabajo, que no había diferencias en la mortalidad global de los pacientes, había una mejoría del SOFA hepático, y de hecho los corticoides estimulan la secreción de ácidos biliares y mejoran la colestasis, así que tal vez el efecto de los corticoides ya lo estábamos viendo en el 2008, posteriormente, y la guía se basa en este trabajo. En el 2018, la asociación de hidrocortisona con fluorocortisona en pacientes con shock séptico mejora la mortalidad. Entonces, actualmente se recomienda el tratamiento con corticoides para el shock séptico porque mejora la mortalidad, pero particularmente también puede mejorar la falla hepática por sepsis, definida como aumento de la bilirrubina, que es como lo define el SOFA. La guía Sobreviviendo a la sepsis recomienda, por ejemplo, usar vasopresina cuando la dosis cuando la dosis de noradrenalina es muy alta. La vasopresina es un familiar de la terlipresina, y cuando uno habla de terlipresina, por ejemplo, acá de vuelta, en animales o ratas que se les infundió lipopolisacárido como modelo de sepsis, se ve que la terlipresina mejora, esto es en el eje de ordenadas, en la parte inferior del gráfico, en esta parte de acá, la infusión de terlipresina mejora la respuesta buffer de la arteria hepática. Y entonces también la terlipresina y en shock séptico la vasopresina, como un análogo de ello, también puede ser que mejore la respuesta del hígado ante la sepsis, o la respuesta buffer de la arteria hepática ante la sepsis, y actualmente la vasopresina no ha demostrado una disminución de la mortalidad en pacientes con shock séptico, pero tiene algunos efectos beneficiosos a nivel renal y tal vez a nivel hepático, con esto de la mejoría de la respuesta buffer de la arteria hepática, que podría generar un mejor pronóstico de los pacientes con shock séptico. Por otro lado, la guía Sobreviviendo a la sepsis en pacientes con sepsis o shock séptico recomienda una presión de 65 milímetros de mercurio como objetivo. Hay algún trabajo en pacientes con cirrosis, de objetivo de presión, pacientes con cirrosis y shock séptico, cuál es el objetivo de presión, evaluando 65 de presión arterial media versus 85, y en este trabajo, en pacientes con cirrosis exclusivamente, no vieron una disminución de la mortalidad buscando objetivos de presión más altos que 65, y sí vieron más efectos adversos al usar dosis más altas de vasopresores como isquemia digital o mesentérica. Por lo tanto, en pacientes en shock séptico en general y posiblemente en pacientes cirróticos específicamente, el objetivo de presión sea de 65 milímetros de mercurio y no objetivos de presión más altos. Y lo último que quería traerles, ya esta es mi última diapositiva, la ictericia y la colestasis tal vez no es un efecto maladaptativo, sino que tal vez puede interpretarse como un cambio en la función hepática ante una injuria,
el hepatocito y las otras células hepáticas lo que hacen es modificar su metabolismo. Por ejemplo, disminuyen la expresión de proteínas de transporte, priorizando la síntesis de proteínas de fase agudas que ayudan al tratamiento de la infección. Entonces, tal vez la ictericia y la colestasis no es algo que empeora la mortalidad por sí, sino que solamente es un cambio en el metabolismo hepático hacia funciones que son más importantes ante un paciente con sepsis y shock séptico. De hecho, veo algunas faltas de ortografía que no me gustan ahí, pero de hecho a ratas tratadas con lipopolisacárido, la infusión de bilirrubina les mejora la sobrevida, así que tal vez la bilirrubina tiene un efecto protector en la sepsis. Ratas que no pueden sintetizar bilirrubina porque son knockout de hemoxigenasa, que les había mencionado que era la enzima limitante en la generación de bilirrubina a partir de hemo. Ratas que no pueden producir bilirrubina tienen mayor mortalidad que ratas que pueden producir bilirrubina cuando son tratadas con lipopolisacárido, y pasa algo similar con los ácidos biliares. Los ácidos biliares reducen el metabolismo del cortisol, ya vimos que los corticoides mejoran la mortalidad en el shock séptico, y además los ácidos biliares regulan el metabolismo de la glucosa, el colesterol y los triglicéridos. Por lo tanto, tal vez la colestasis y el aumento de los ácidos biliares a nivel plasmático y la ictericia, es decir, el aumento de la bilirrubina plasmática, tal vez tiene efectos que son protectores en la sepsis y no es algo que uno deba tratar. Por eso justamente el tratamiento de la falla hepática por sepsis o de la injuria hepática por sepsis no es darle ácido urso desoxicólico, que sin dudas mejoraría la colestasis, pero justamente tal vez la colestasis no es un problema, sino que es un efecto protector o una adaptación del hígado ante la injuria. Con eso creo que termino mi charla. Espero no haberlos aburrido demasiado. No sé si hay espacio para preguntas o para comentarios que quieran hacer. Dejo de compartir mi pantalla. Gracias, Facu. Mira, ya está Alejandro, que es el próximo speaker. Alejandro, mis disculpas por la extensión de la charla. Ale, yo no te conozco, No, no hay pero ningún problema, por favor. Aparte me vino muy bien para refrescar mis claro, conocimientos de sepsis somos y somos defenderlos dos que contra el estamos uso de igual. corticoides. Muy Escúchame, bueno. por ahí lo que yo les propongo es aprovechar 5 minutitos para alguna pregunta que haya. Los que no tengan pregunta y se quieren ir a preparar el mate, y en 5 arrancamos con la charla de Ale que lo presenta Maca. Yo te quería, Facu, primero, desde la hepatología, agradecerte el buen uso del vocabulario, porque es vital tener claro el concepto que hiperbilirrubinemia no es colestasis, que colestasis no es ictericia, y que pueden ir de la mano o no, tanto la injuria hepatocelular como la colestásica, en un paciente amarillo o no amarillo. Así que eso, bien, bien, te ganaste un punto, el próximo trasplante te lo mandamos a vos. Bien, perfecto. La verdad, también me sorprendió toda tu área de trabajo en microcirculación. Sabía que el grupo de ustedes estaba trabajando en eso, pero bueno, podríamos motivar algún trabajito en cirrosis desde el británico. Te invito también desde el cruce, obvio, y con todos los que quieran sumarse. Y después, darte una opinión mía sobre el efecto del esteroide en la ictericia o en los niveles de bilirrubina y preguntarte puntualmente sobre eso. Es decir, yo me empecé a fijar mucho en esteroides e ictericia en el contexto de la hepatitis alcohólica. De hecho, ya desde hace muchos años conocemos que una hepatitis alcohólica, cuando vos la tratás con corticoides, sí responde porque le baja la bilirrubina, es un marcador de buen pronóstico. Y vos miraste y me mostraste recién lo mismo, que el sofá hígado mejora cuando le pones corticoides. Y ahí yo creo que hay un componente, vos lo mostraste muy bien en fisiopatogenia, que es el componente inflamatorio, donde yo creo que estamos ante pacientes tan inflamados que lo que vemos es una expresión o una ventana de lo que le está pasando al paciente, y cuanto más grave está el paciente, peor es. Es decir, los viejos clínicos decían neumonía amarilla se muere más que neumonía blanca. Era así. Entonces, el impacto sobre el hígado habla de severidad de una enfermedad sistémica.
Así que esa es mi opinión, no, no tanto como el factor protector de la ictericia, sino como la desgracia de ponerte amarillo porque sabes que tenés una respuesta inflamatoria sistémica grosera. Pero bueno, era mi opinión. Si querés agregar algo a eso, bienvenido, y Sí. abrimos a las preguntas, que debe haber alguna. Comparto, aprovecho, hay algunas preguntas ahí en el chat que tienen que ver básicamente con la dosis de hidrocortisona y vasopresina. Respondo desde el ámbito que sé, que es shock séptico. La hidrocortisona, la recomendación actual por este trabajo que les mostré que disminuye la mortalidad en shock séptico, es de 50 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas, asociado a fludrocortisona. Hay súper discusión al respecto si la fluorocortisona es particularmente importante o no, pero hidrocortisona 50 miligramos cada 6 en shock séptico refractario, que tampoco hay una definición y no me metí en eso, pero ¿qué es shock séptico refractario? No lo sabemos, pero en esos pacientes baja la mortalidad. Exactamente, ahí Guadalupe aporta para shock séptico refractario, pero no sé qué es shock séptico refractario y les diría que estudio bastante sobre eso. Pero 50 miligramos cada 6 de hidrocortisona, y coincido que la injuria hepática, definida como esta ictericia por el SOFA, parece ser un epifenómeno, es decir, solamente refleja la gravedad del shock séptico. Insisto, no parece ser algo que haya que tratar, sino es un marcador de gravedad. El paciente que tiene ictericia tiene mayor mortalidad de manera independiente que los pacientes que no tienen ictericia. Eso no quiere decir que haya que tratarlo. Lo que hay que tratar es el shock séptico. ¿Cómo? Con antibióticos y con reanimación con fluidos temprano. Algunos dicen que shock séptico refractario es más de 0,3 gamas de noradrenalina. Es cierto, otros no. Y también preguntaban la dosis de vasopresina. También está súper discutido. Insisto, en la vasopresina no baja la mortalidad, pero tiene algunos efectos protectores a nivel hepático y renal que son potencialmente interesantes. La dosis máxima recomendada por la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es de 0,04 unidades minuto, que es la dosis de vasopresina. Y coincido entonces, Fernando, con esto que decías, la ictericia y la injuria hepática por sepsis es sin dudas un marcador de gravedad. Tiene una fisiopatología que es compartida, cuando hablamos de ictericia o de colestasis, que es compartida con la injuria de otros órganos. Al corazón le pasa lo mismo, a los pulmones le pasa lo mismo, a los riñones le pasa lo mismo. De hecho, la falla renal, por ejemplo, por sepsis, también se propone que es un fenómeno adaptativo de las células renales que cambian su metabolismo hacia lo que es más prioritario, y esto se ve reflejado en un aumento de la creatinina y por oliguria, pero de vuelta, no quiere decir que haya que tratar la injuria renal, no quiere decir que haya que tratar la injuria hepática. Lo que hay que hacer seguramente sean epifenómenos y lo que hay que tratar es la infección. Obvio. Y tal vez con los corticoides esta respuesta disregulada. Yo hice hincapié en que sepsis es una respuesta disregulada. Y entonces los corticoides posiblemente ataquen a ese mecanismo proinflamatorio exacerbado en la sepsis. Bien. No sé si hay alguna otra preguntita, Maca. No sé si has leído. No. Yo no encontré otra. Bueno, Estaban Facu, esas preguntas sobre las dosis que justo se repetían. tenemos a Facundo, el terapista locutor, con ese micrófono. Alejandro, no sé si estás ahí conectado ya. Sí, estoy. Mirá que tenés que nivelar el micrófono que tiene Facundo, ¿eh? Bueno, No, Facu, veremos a ver. dale, Facu, qué te tal. agradezco mucho. Dale. Ahora vamos a tener una super charla. Maca lo A presenta a ver Alejandro. si me escuchan ustedes bien. De Sí, 10. perfecto. De 10. Bueno, Bueno, Facu, Facu, Muchísimas gracias. gracias por su tiempo y por la invitación a disposición. Van a tener, yo ya mandé mis diapositivas, alguna bibliografía, y ahí tienen mi mail. Cualquier cosa que necesiten me escriben, con gusto les responderé. Buenas tardes a todos.